Amigas, amigos, muy buenos días. ¿Qué tal? Les damos una bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Conversando la Historia. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Carlota Casalina Océn. Ella es licenciada y magíster en Historia por San Marcos y luego en la Católica, y tiene un doctorado en Ciencias Sociales también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha trabajado en la RENIEC y actualmente es profesora universitaria en la universidad más antigua de América, vale decir San Marcos, a quien le damos una calurosa bienvenida en esta fría mañana de septiembre. Carlota, buenos días. Muchas gracias por la conversación. Bueno, quisiéramos empezar esta conversación, Carlota, recordando una efeméride, ¿no? El 7 de septiembre se cumplen 65 años del día en que se celebra los derechos cívicos de la mujer, ¿no? Entonces, ¿esta efeméride a qué se debe? ¿Por qué tenemos que recordar otro Día de la Mujer? Esta fecha obedece a que se promulga la ley indicando la modificación de 3 artículos de la Constitución, y la importancia de él es que se reconoce la ciudadanía a las mujeres y ellas pueden a partir de la fecha participar en procesos electorales. El proceso electoral está asociado directamente a la ciudadanía, es decir, después de más de un siglo y varios años más, décadas más, recién las mujeres en el Perú, solo además las letradas, es decir, las que sabían leer y escribir, pueden ejercer sus derechos de ciudadanía, por ejemplo, participando en los procesos electorales, pero también van a tener acceso a un documento de identidad que les permite pues, hacer contratos, trabajar para el Estado, tener responsabilidades públicas, cosas que estaban bastante limitadas hasta ese momento. Bueno, eso hoy en día parece la cosa más normal del mundo, ¿no? Pero hace 65 años atrás, y ni que hablar, si nos remontamos a 100 años atrás, cuando se celebra el primer centenario de la independencia, eso era impensable, ¿no? Que una mujer pudiese celebrar algún contrato. Así es, las mujeres eran percibidas como menores de edad, en el sentido que dependían legalmente pues del padre o del hermano, pero ellas no podían tener responsabilidades, eran consideradas menores de edad y no tenían acceso a derechos. Bueno, hoy en día tenemos en este año 2020 dos noticias interesantes, ¿no? El Tribunal Constitucional es por primera vez presidido por una mujer, por Marianela Ledesma. Y la RENIEC el día lunes acaba de juramentar en el cargo la señora Carmen Velarde. Ella acaba de juramentar en este cargo y también es la primera mujer que llega a ocupar un organismo autónomo del Estado, ¿no? Entonces vemos que esto es noticia, ¿no? Porque, la primera mujer, ¿no? Pero por un lado también podríamos ver el lado positivo de que las mujeres están llegando hoy en día a ocupar estos puestos claves dentro de la organización de nuestro Estado, ¿no? Pero como hemos dicho hace un momento, esto no siempre fue así, ¿no? Entonces el propósito de esta conversación es poder ir hacia atrás, ir a la historia, y qué es lo que la historia nos puede decir con respecto a lo que tú bien has definido como el derecho a la ciudadanía. Entonces, hablemos de las pioneras o precursoras. ¿Cuál es el término correcto? ¿Pioneras o precursoras? ¿Quiénes fueron esas mujeres? En primer lugar, sobre el tema que acabas de mencionar de estas mujeres liderando organizaciones del Estado tan importantes, yo les deseo el mayor de los éxitos a ambas en sus gestiones y pienso, sin embargo, que no es suficiente. Las mujeres profesionales con mucha experiencia podemos acceder a otros puestos más, pero nuestra sociedad aún no está lista o preparada para esa situación, ¿no? Hay mujeres preparadas, hay mujeres con experiencia que lo harían muy bien y que todavía en esta sociedad no se los permiten. Bueno, eso es
lamentable, pero poco a poco hemos ido avanzando y lo importante es que hay leyes. Hay leyes que ahora amparan esa posibilidad para que las mujeres puedan en mayor medida ir ocupando puestos importantes en la conducción de nuestro país, al igual que los hombres, ¿no? Así es. Respecto a las precursoras que decías, en realidad podríamos decirles o pioneras o precursoras porque son sinónimos de que dan muestra de que hubo las primeras mujeres. Estas primeras mujeres están organizadas más o menos por generaciones. La generación de 1870 es la conocida como las vanguardistas y ellas pues la pasaron muy mal. Generalmente las mujeres que salían del espacio doméstico, inmediatamente la sociedad las catalogaba como mujeres deshonrosas, es decir, que no tenían honor o que lo perdían si es que no salían acompañadas de otra mujer mayor o de una persona, un hombre que les dé ese honor, que les mantenga ese honor, ¿no? Entonces ellas, a través de la literatura especialmente, no solamente piensan sobre y escriben sobre los roles de las mujeres y que estos también significan establecer opiniones sobre lo que se hacía en el ámbito público. Así es como algunas mujeres van a escribir sobre El Conspirador, una famosa novela de Mercedes Cabello de Carbonera, donde ella justamente planteaba la historia de un hombre caudillo que accede al poder y que sus gestiones están acompañadas de corrupción. Entonces esas denuncias que ellas plantean, estas mujeres vanguardistas, les va a generar que vivan exilios, que vivan penas de cárcel y, como en el caso de Mercedes Cabello de Carbonera, inclusive las van a guardar en hospitales mentales. Es decir, la sociedad es muy fuerte, muy dura con ellas. Sin embargo, marcaron un hito en la historia del devenir de las siguientes generaciones de mujeres. En este caso, pienso que las mujeres debemos pensar que los espacios que abrimos nosotras, con nuestro trabajo, con nuestro desempeño, con nuestros méritos y capacidades, les abrimos los espacios a las siguientes mujeres de las siguientes generaciones. A todas, en realidad, nos toca abrir un espacio, asegurarnos un espacio en el espacio público, en el ámbito público de nuestra sociedad. Es interesante lo que dices acerca de que siempre una pionera abre el camino para que después, la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Pensaba ahorita en lo que había ocurrido en los Estados Unidos en la elección que pierde Hillary Clinton, ¿no? Michael Moore, este polémico periodista, hacía la mención de que las mujeres que habían luchado por el voto femenino, que lo obtienen en 1920 en los Estados Unidos, no pudieron ver, como quien dice, la cereza del pastel, ¿no? Ver a una mujer obteniendo la presidencia de una de las democracias más antiguas del planeta. Bien, entonces, ahora, por lo que me dices, entonces estas mujeres de esta primera generación previa a la guerra con Chile y posguerra con Chile también, empiezan a luchar, empiezan a reclamar y haciéndolo desde un espacio muy reducido, que es el espacio, pero importante, que es el espacio cultural, que es la literatura. Se me viene ahorita a la mente también Clorinda Mato de Turna, ¿no? Una mujer que también fue de una manera u otra marginada por las cosas que intentaba hacer, pero ahí está el génesis, ¿no? En este reclamo por la participación de ellas en el quehacer político peruano, ¿no? Así es. Entonces, vamos llegando quizás al momento más importante o donde empieza esta verdadera lucha, que ya es el siglo XX, ¿no? Que tenemos a inicios del siglo XX durante la llamada República Aristocrática. Allí lo que vamos a tener es que hay un hito muy importante en el término de marco normativo que tiene el país. Hasta antes de 1908, las mujeres necesitaban un permiso especial para acceder a estudiar en la universidad. A partir de 1908, en el gobierno de la República Aristocrática, donde presidía Leguía, en su primer gobierno, va a promulgarse una ley donde se permite a las mujeres poder seguir estudios universitarios. Entonces ese es un primer hito, porque el tema de ciudadanía está asociado
a la educación. Y la toma de conciencia del rol social y de la responsabilidad de ser ciudadano parte por el hecho de acceder a la educación y al conocimiento. Entonces, las mujeres de esa época, de principios de siglo, van a ser una generación importante porque vamos a tener a las primeras ingenieros, las primeras historiadoras, las primeras geógrafas, arquitectas, educadoras. Entonces eso va a abrir un mayor espacio de debate, de discusión y de participación y toma de conciencia de las mujeres sobre el rol que les corresponde dentro de la sociedad, no solamente en el ámbito doméstico, sino también en el ámbito público y para contribuir a la construcción del bien común. Entonces estas mujeres, entre ellas, por ejemplo, está Zoila Aurora Cáceres, la hija justamente de Andrés Avelino Cáceres. Ella va a formar una agrupación que se va a llamar Feminismo SAC, es decir, Movimiento Feminismo SAC, que es ella. Después María Jesús Alvarado es otra mujer muy importante, porque si bien ella peligrosa. Y peligrosa porque Leguía la termina deportando. Sí, exacto. Es muy importante ella porque va a lograr generar una agrupación también que se va a llamar Evolución Femenina, y ella, entre otras mujeres, van a asociarse. Zoila Aurora Cáceres también, van a construir redes, van a utilizar la correspondencia y van a construir redes tanto en el ámbito local y además con el interior del país. Van a cartearse entre las mujeres, donde se preocupan por lo que sucede, qué hacen las autoridades, y también no dejan de lado el aspecto doméstico y el aspecto de sus responsabilidades como mujeres, miembros de una familia. Entonces, esa combinación y esa búsqueda de equilibrio entre las preocupaciones domésticas y las preocupaciones por el ámbito público los vamos a ver en las cartas de Zoila Aurora Cáceres o en las reuniones en las que ellas participan a nivel internacional, porque el movimiento de sufragistas en el ámbito internacional es muy importante. Es un movimiento que está asociado además y legitimado por el papel que las mujeres van a cumplir en la economía doméstica, especialmente en el caso europeo, cuando participan cubriendo los espacios que los hombres dejaron para irse a la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese hito principal de 1814 a 1818 va a permitirle a las mujeres en general, europeas especialmente y norteamericanas, de decir, nosotros participamos no solamente en el ámbito doméstico, sino también mantenemos los hogares, asumimos responsabilidades, pagamos impuestos, trabajamos, y por lo tanto ahora nos corresponde también tener responsabilidades políticas. Es un periodo donde participan las mujeres, pero también donde el proceso de proletarización es muy alto. Entonces los hombres obreros también buscan participar en el espacio público, y también es un espacio de la profesionalización, es decir, donde más personas acceden a la universidad, hombres y mujeres, y además hay empleados públicos. Además, ellos todos van a buscar también participar en el ámbito público, en la política especialmente, y así es como la política se va a renovar con estos nuevos grupos sociales. Uno de estos grupos es el de las mujeres. Cuando mencionas a María Jesús Alvarado, ella es una mujer que lucha por la participación política de las mujeres y termina consiguiéndolo, ¿no? Las primeras concejales en la municipalidad de Lima, de la capital de nuestro país, es gracias a ella, ¿no? Y esa es una de las razones por la que te comentaba, ¿no? Leguía termina deportándola, como tú bien sabes. Ahora, tenemos también que gracias a los esfuerzos de Zoila Aurora Cáceres, las mujeres terminan trabajando en la beneficencia de Lima, ¿no? Y hay que recordar unas cosas, ¿no? Durante la República Aristocrática, el Estado peruano no tenía ministerios especializados como hoy día los tenemos, ¿no? Por ejemplo, un Ministerio de Salud, un Ministerio de Educación o un Ministerio de la Mujer.
¿no? O Ministerio de Cultura, ¿no? Pero los dos primeros, el de Educación y Salud, básicamente esa labor recaía en beneficencias, en sociedades filantrópicas, porque se pensaba que esto era más una cuestión humanística, ¿no? Antes que una labor estatal. Entonces, gracias a estos esfuerzos de estas primeras mujeres es que ellas empiezan a tener una participación activa en lo que se cree que la mujer puede hacer, ¿no? Que son obras de bien social, preocupación por la familia y qué sé yo. Entonces, vamos llegando, creo yo, al momento más importante de lo que va esta lucha de las mujeres, que es el Congreso Constituyente de 1931. ¿no? Sabemos que Leguía cae en 1930, el presidente Augusto Leguía, ¿no? Es depuesto por el teniente coronel Sánchez Cerro, y Sánchez Cerro ocupa brevemente la presidencia del Perú, él es obligado a renunciar, se celebran elecciones en 1931, en octubre del 31, ya haremos un episodio sobre esas elecciones porque son importantísimas, porque por primera vez aparece el voto directo y secreto, ¿no? Entonces se elige a un Congreso Constituyente para reemplazar la Constitución de 1920. Entonces, ¿qué podemos aprender de este Congreso Constituyente de 1931 con respecto a la lucha femenina por el derecho al sufragio? Sí, antes de abordar ese punto, me gustaría conversar sobre los puntos que has señalado hace un momento, claro, que tiene que ver con que el espacio de las mujeres se va abriendo efectivamente porque un conjunto de normas van facultando a las mujeres para ir accediendo no solamente a la universidad, sino también para ir ejerciendo funciones en el espacio público, especialmente en la beneficencia, y esas leyes se van a ir desarrollando en las décadas del 30 y el 40. En los 40 justamente ya no solamente van a poder ser encargadas de la administración de la beneficencia, sino también pueden participar en los gobiernos locales como concejalas, y además también las mujeres se les impide o se les facilita cualquier aspecto que impida que ellas puedan mantenerse en sus estudios universitarios. Y bueno, la coyuntura del 30 es bien interesante. Efectivamente, en el 31 hay elecciones en un contexto de una drástica modernización de los procesos electorales. La Junta de Gobierno de Samanez Ocampo va a encargar a una comisión que renueve los procesos electorales, donde esa comisión pues van a formar parte Basadre, Sánchez, Encinas, entre otros, y ellos van a establecer la creación del Jurado Nacional de Elecciones, y además van a organizar un proceso de centralización y modernización de esta entidad que antes había estado a cargo de los gobiernos regionales. Entonces, este proceso de centralización y el inicio del proceso de especialización de las entidades electorales justamente empiezan con la fundación o la creación del Jurado Nacional de Elecciones. En ese contexto se producen elecciones que, como tú dices, da para otra conversación, y allí es donde hay presencia, hay un resultado electoral que va a generar pues, incomodidades a los competidores que no ganan, y que, pero sin embargo van a tener presencia en esta Asamblea Constituyente. Y el debate sobre el voto de las mujeres, el voto de los analfabetos, el voto de los miembros del cuerpo eclesiástico, el voto de los militares está en discusión en la agenda, porque es la Constitución la que va a definir quiénes votan y quiénes no, y además también la posibilidad de reducir la edad de los electores de 21 a 18 años. Son 5 temas que se debaten entre el 31, fines del año 31 y enero, febrero máximo del año siguiente, del 32, antes que un importante sector de la oposición sea expulsado del mismo Asamblea Constituyente. Es más, los sacan físicamente del hemiciclo. Es la razón por la cual los apristas declaran que
es un dictador, Sánchez Cerro, ¿no? El presidente del Perú se ha convertido en un dictador por la expulsión, pues, de la primera célula parlamentaria aprista. Así es. Entonces, justamente ellos salen, pero habían participado en el debate. En este debate donde solo después de dar distintos argumentos y teniendo el compromiso del Ejecutivo de Sánchez Cerro de dar el voto a las mujeres de manera irrestricta, hay debates donde están todas las posturas, desde darles el voto de manera irrestricta, pasando por impedirles el voto, es decir, mantener las cosas como estaban hasta ese momento, y salidas intermedias, ¿no? Es decir, darles un voto de manera progresivo o darles un voto calificado. Pero están las 4 opciones que se van a discutir, y el diario de debates de esa época es muy interesante porque demuestra que ninguna de las células parlamentarias allí tenía una postura unificada. Cada uno va a optar por distintas formas, desde aquellos que dicen que si la limitación es simplemente saber leer y escribir, y aquellas mujeres que saben leer y escribir no tienen por qué ser objetados su derecho al voto, hasta aquellos que van a decir aquellos argumentos de los hombres que estaban debatiendo ese tema. Otros van a decir darle el voto a la mujer es someterla a un espacio público donde participan los hombres, es tan similar como echar una flor muy bella al barro, ¿no? Entonces, esos debates tan distintos, esas posturas tan distintas, se pueden apreciar en ese entonces, ¿no? Que hay algunos que van a decir, por ejemplo, la bancada aprista va a decir, la mujer está bien que tenga el voto, pero no cualquier mujer, sino aquella mujer que trabaja, aquella mujer que participa en la economía, que es consciente de sus derechos, ¿no? Los socialistas van a decir, no merece la mujer de la élite que solamente se dedica a bordar y que va prácticamente a ser el voto igual al del hombre, ¿no? Entonces, como te digo, hay distintas posturas y demuestran en todas un temor a la incertidumbre que significaría la participación de las mujeres, pero también hay que encontrar que estamos en un contexto donde no hay instituciones políticas inclusivas en el país. En 1896 las leyes electorales redujeron al mínimo a los electores. Al 5% de la población en el gobierno de Nicolás de Piérola. El debate de 1931-32 se da en un contexto donde priman las instituciones políticas extractivas o excluyentes. Y eso se debe a que en 1896 se promulgaron leyes electorales que redujeron el cuerpo electoral, es decir, al conjunto de electores, a solamente el 4% de lo que había hasta ese momento, porque restringieron el derecho al voto solo para aquellos que sabían leer y escribir. Entonces, allí es donde se inicia justamente las bases sociales para dar lugar a la república aristocrática. Y entonces el debate es ese, ¿no? El debate del 31 es, ¿se le da el voto a los analfabetos o mantenemos las leyes electorales de 1896? Y las mujeres, las que saben leer o las que participan o desean participar en el espacio público, pueden participar en el proceso electoral, y en el caso de los sacerdotes o de los militares también. Y igual pasa con la edad, ¿no? Entonces, hay una coyuntura, que es la del 31-32, que abre un resquicio para poder tener instituciones políticas más inclusivas. Pero el debate no lo permitió y los congresistas de ese entonces no lo permitieron, y lo único que aprobaron fue el voto de la mujer en el ámbito local, es decir, optaron de las 4 opciones que tenían por una medida progresiva, relativamente hablando en realidad, ¿no? Porque si bien le dieron el derecho al voto a la mujer en el ámbito de las elecciones municipales, esa norma nunca se reglamentó. Así es.
Matías Manzanillo, José Matías Manzanilla, perdón, él es el que indica de que no puede haber un voto universal en este debate 31-32, no puede haber un voto universal si no incluyes a las mujeres, ¿no? Entonces también tenemos, por ejemplo, a Víctor Andrés Belaúnde, que él dice que no importa de quién vote, ¿no? O a favor de quién vote, lo importante es que lo haga. Ahora, las preguntas el debate pasa por la situación de que qué va a pasar con el hogar, ¿no? Si la mujer se dedica a la política, ¿qué va a pasar en el hogar? ¿Quién va a educar? ¿No? Va a haber una especie de anomia familiar, una anarquía. Por otro lado, también tienes la idea de que lo que mencionabas hace un momento, ¿no? De que si la mujer, esta flor delicada, se inmiscuye en el terreno pantanoso de la política, se va a ensuciar, lo cual es un contrasentido, ¿no? Porque se supone que la política debería ser un espacio de servicio y debería ser, pues, un espacio donde las personas dispuestas a ayudar lo hagan y no tienen por qué ensuciarse, porque estás haciendo algo tan noble como es brindar un servicio a la comunidad. Entonces, el resultado es que en este debate, como tú bien dices, hay, yo diría, hasta 4 posiciones, ¿no? Por ejemplo, el partido descentralista, ellos dicen no al voto, de ninguna de las formas. En el APRA como que la cosa está dividida, porque algunos sí están a favor, pero Luis Alberto Sánchez lanza esta fórmula de el voto facultativo o restringido, ¿no? que va siendo progresivo, como bien has mencionado, pero es lo que llama la atención es que la Unión Revolucionaria, ¿no? Los futuros fascistas, ¿no? del Perú, en esa década del 30, son los que sí se inclinan por darle el voto a la mujer. Entonces el resultado es, tú ya lo has dicho, se otorga el voto, pero solamente a las mujeres que saben leer y escribir, mayores de 21 años si son solteras. Si eres casada y tienes 18 años puedes votar, pero solamente participas en el ámbito municipal. Aquí yo tengo una libreta electoral de la época, de los años 30, que como podemos ver está vacía, ¿no? Y si está vacía es porque no habían elecciones municipales, ¿no? La libreta electoral es de mi abuela materna, ¿no? No hubieron elecciones municipales porque Leguía había suspendido esta forma de elegir, y lo que se hacía era que el poder ejecutivo era quien se encargaba de nombrar a los alcaldes, ¿no? Entonces, ¿cómo se habrán sentido las mujeres de esa época? Así es, desazón, lo primero que van a sentir es desazón, frustración, porque había mucha expectativa de varias, pero también hay que decir que eran mujeres letradas, ¿no? Que de sectores medios, no todas en realidad, como decían los propios congresistas de esa época, los asambleístas, no vemos marchas, ¿no? Ya quisiéramos que vengan marchas a que nos exijan y nos arranquen el voto de las mujeres. Y en realidad parece que en el caso de las mujeres peruanas, la opción no era la vía de la violencia para adquirir el derecho al voto, sino más bien seguir las normas ciudadanas de organizarse en sociedad civil, en establecer lobbies o grupos asociados de intereses como el voto femenino, persuadir a la gente, argumentar, que es parte del debate y de la discusión. Y los hombres más bien lo que mostraban era un discurso ambiguo, como muy bien ha señalado, ¿no? ¿Cómo es posible que aquellas personas que son las responsables de formar ciudadanos no lo sean a su vez, ¿no? Que es lo que le daban, el único rol que le daban a la mujer era formar ciudadanos. Pero si no son ciudadanas, ¿cómo pueden ellas formar ciudadanos? Entonces, esas ambigüedades en el discurso masculino se notaba de manera muy marcada en esa época. Bien, entonces ahora durante la década del 30, por razones que son bastante obvias, el Perú va a entrar en una anarquía que rápidamente se resuelve, ¿no? Porque Sánchez Cerro es asesinado por los apristas en el 33, rápidamente se convoca al coronel Benavides, ¿no? Quien asume la presidencia del Perú, debe completar el periodo presidencial hasta el 36, anula el proceso electoral de ese año y se queda hasta 1939. Entonces tenemos la dictadura del 30, ¿no? La dictadura de los años 30, donde no hay espacio para el debate. Entonces vamos a tener que esperar hasta 1941, cuando un diputado ancabelicano, Dante Castañola, es quien presenta
este proyecto o resucita el proyecto del derecho al sufragio, el derecho a la ciudadanía de las mujeres, ¿no? Pero va a ser encarpetado, ¿no?, hasta 1953, 54, que ya en el Congreso de Odría, otro congreso que también es bastante raro, ¿no?, porque la forma en cómo Odría llegó a la presidencia del Perú. Pero el punto es que empieza el debate, ¿no? Ahora, es un punto interesante de que en los años 40, y hay un artículo que lo podemos encontrar en internet, podemos descargarlo en internet, de Dante Bedoya, que nos habla acerca de las primeras alcaldesas en el Perú, ¿no? Y estuvieron en Puno y en Arequipa, ¿no? Entonces, pero estas señoras fueron elegidas alcaldesas, o fueron, más bien dicho, designadas para ocupar ese puesto, tanto como alcaldesas como tenientes alcaldesas, pero no hay todavía la participación, ¿no?, por medio de una elección, hasta que llegamos al momento del debate del 55, 54, 55, en que se promulga pues la ley que les otorga el derecho a las mujeres de poder sufragar. Entonces, ¿qué podemos decir de este debate, de este nuevo debate? Así es, efectivamente en el año 45, cuando entra José Luis Bustamante y Rivero al poder, es que se emiten normas, entre ellas una muy importante que va a permitir que las mujeres puedan participar en asambleas electorales o en los ámbitos locales como concejales, y así es como las mujeres van a poder participar, entre ellas María Jesús Alvarado, entre otras. En Lima vamos a tener 3 concejalas, 2 en Miraflores y 1 en Surco. Entonces lo que vamos a tener es que el espacio se va abriendo para que estas mujeres puedan participar en la toma de decisiones de ámbito local. Y en el año 54 efectivamente entra en la agenda el debate nuevamente sobre el sufragio femenino. Y aquí se da otro contexto. Estamos después de la Segunda Guerra Mundial, hay una presión en torno a la Guerra Fría, cuál es la postura, y Estados Unidos pues tiene ese discurso fuerte de democratización frente a lo que está detrás de la cortina de hierro. Entonces esta democratización iba también por el hecho de dar el sufragio a las mujeres. El Perú era uno de los últimos países que quedaba sin dar el sufragio femenino, y entonces ya estamos además en la etapa final del régimen de Odría, del Ochenio, y por lo tanto en ese afán de presiones internacionales, de compromisos supranacionales, ya desde el año 38 habían una serie de eventos internacionales habían comprometido al Perú a que dé el sufragio femenino. Entonces Odría, pensando en esa presión internacional, también pensando en cuál va a ser su legado después del Ochenio, cómo lo van a recordar, y además tomando en consideración el papel de su esposa, ¿no?, de María Delgado de Odría, que ella va a tener una actitud organizativa y de atención a los sectores más necesitados del país, y había demostrado ella pues una capacidad de gestión y de sensibilidad, hace que el propio Odría ponga en el debate el sufragio a la mujer, y así es como entra en debate la discusión en el año 54 y se aprueba en las cámaras, y esto va a ser promulgado justamente en una ley de septiembre del 55, donde ya promulga el 7 de septiembre y sale publicado el 9 de septiembre en el Peruano, y eso es lo que se recuerda hoy en día, ¿no? Justamente ese legado, pero tomando en cuenta este contexto, desde la toma de decisión a los años anteriores, lo que vamos a tener es, como tú muy bien has señalado con Castañola, un conjunto de asociaciones de mujeres que van a ir presentando reiterativamente memoriales al Congreso para que pongan en la agenda la discusión del voto de la mujer. Entonces coinciden todos estos elementos, y las mujeres pues van a pedir de manera individual, lo van a pedir como gremio, como asociaciones de trabajadoras,
y también como profesionales. Van a llegar memoriales de hasta de más de 300 mujeres firmando. Entonces todo eso va a permitir que hombres que habían sido asambleístas en el año 31, 32, decidan cambiar su voto a favor del voto de la mujer, ¿no? Entonces va a haber toda esta discusión en el 54-55 hasta que se aprueba en ambas cámaras y después se promulga la ley. Bien, a ver, recapitulando un poco, nosotros somos el antepenúltimo país en Latinoamérica, solamente por delante de Colombia y Paraguay. Y el caso paraguayo es, si la memoria no me falla, es 1963 que se les da el derecho al voto, pero la dictadura de Stroessner, de Alfredo Stroessner en Paraguay, no sé hasta qué punto podría haber sido realmente un voto efectivo el de la mujer. Y punto 2, es una propuesta del Ejecutivo, ¿no?, que baja a la Cámara de Diputados, o sea, más bien dicho, no son los partidos políticos de esa época. Exacto. Los que debaten y están preocupados por el derecho al sufragio de las mujeres, sino es por lo que bien mencionabas, ¿no?, el papel que tiene la señora de Odría, ¿no?, María Delgado de Odría, ¿no? Y por eso es que hay una comparación, bueno, toda comparación es odiosa y algunas son absurdas, pero hay una comparación con Evita Perón y Domingo Perón, ¿no? Sí. Yo creo que hay un poco exagerado, ¿no?, pero el punto es que hay esta iniciativa, se debate, se aprueba, el 7 de septiembre sale en el peruano, como bien has dicho, el día 9, esta ley, y ya tenemos el derecho a las mujeres, pero nuevamente el derecho sigue siendo mujeres que sepan leer y escribir, mayores de 21 años, y si son casadas a partir de los 18 años, siempre y cuando esté casada, como digo. Entonces tenemos toda esta situación y hay algo que ahorita se me acaba de venir a la mente. En una tesis de maestría de la Universidad Católica, Livia Led señala con los documentos de la época, con diarios de la época, que a Odría se le llamó salvador de las mujeres, ¿no?, por haber promulgado esta ley. Así fue como se le percibió, pero creo que no es tanto así, ¿no? O sea, fue más por una presión internacional bajo el contexto de Guerra Fría que estás mencionando. Ahora, hablemos un poquito del proceso electoral en donde las mujeres por primera vez participan, ¿no? El día 15 de junio, en el Diario del Comercio, salió este cómic, ¿no?, que era las instrucciones de cómo las mujeres podían ir a votar, ¿no? Esto lo podemos encontrar en internet. Y entre otras cosas, por ejemplo, el colegio Teresa González de Fanning, las estudiantes, las alumnas, también hicieron como una especie de simulacro, ¿no?, para poder permitir o enseñar a las mujeres a votar. Y el día de las elecciones, según cuentan los diarios de la época como La Prensa o El Comercio, las mujeres fueron las primeras en ir a votar. Estaban súper animadas, súper contentas, súper felices, incluso algunas habían ido a misa y con los libros de la misa igual fueron a votar y pudieron ejercer su derecho al voto. Entonces hubo realmente se puede decir en ese día que hubo una fiesta democrática por la alegría de ejercer su derecho al voto. Efectivamente, una vez que se promulga la ley, el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que sacar varios reglamentos y varias normas para poder hacer viable ese proceso electoral en el cual deben participar las mujeres. Uno de los primeros puntos que tiene que gestionar el jurado va a ser el presupuesto que permita construir el padrón electoral de las mujeres, y para eso va a tener que gestionar, y le otorgan un poco más de 5.600.000 soles para poder financiar lo que va a significar la construcción de un padrón electoral especial. En este padrón electoral especial van a estar estas mujeres. Primero se necesitaba para tener el DNI la libreta militar, y las mujeres no tenían libreta electoral. Entonces va a tener que salir una reglamentación donde las mujeres pueden inscribirse ya con partida de nacimiento, con partida de matrimonio civil, en fin, con una serie de otros documentos que permitan y habiliten a las mujeres para gestionar su documento de identidad. Lo segundo que tienen que hacer es establecer los padrones, ¿no? Y allí
las mujeres van a ejercer el derecho activo y pasivo al voto, es decir, pueden elegir y también pueden ser elegidas, y además van a ser miembros de mesa. Claro. ¿No? Entonces, en esas tres tareas, las mujeres necesitan capacitación, y justamente lo que tú has mostrado en cámaras tiene que ver con eso, ¿no? Cómo se capacita a las mujeres para que puedan ejercer su derecho pleno, eligiendo, siendo elegidas o participando en mesas. En esa época, las mesas electorales tuvieron que ser diferenciadas, las de los hombres de las mujeres. En realidad yo me he quedado pensando que no ha sido buena idea, me parece, que hoy en día las mesas de elecciones, las mesas electorales estén conformadas por hombres y mujeres, porque en otros países, como es el caso de Colombia, las mesas de mujeres y las mesas de hombres están separadas, y uno puede saber cuál es el voto de las mujeres y cuál es el voto de los hombres. Se dice que generalmente las mujeres no votan por mujeres. A mí me encantaría saber, justamente con evidencia empírica, si eso es cierto o no. Pero, por ejemplo, mantener esta idea de mesas de mujeres sería muy bueno, porque eso permitiría justamente conocer cuál es el tipo de votación, y eso ayudaría incluso para hacer campañas electorales mucho más dirigidas, ¿no? A los electores de manera puntual. Entonces, como te digo, todo el proceso que va a significar lograr que las mujeres ejerzan su derecho al voto va a ser un proceso de gestión del jurado, de organización, de horarios. Por ejemplo, podían gestionar su documento de 9 a 1 y de 4 a 7, es decir, hasta la noche podían gestionar este documento. Y el día de las elecciones, pues en todas las partes del país, pero sobre todo en la zona de la costa, en la costa norte, hasta Lima e Ica, las mujeres van a ser muy numerosas. Si nosotros éramos la mitad hombres, mitad mujeres, en términos electorales y por el tema capacitario de saber leer y escribir, solo la tercera parte en proporción al número de hombres es que las mujeres podían participar. Es decir, mientras los hombres el 100% alfabetizados ejercían su derecho al voto, las mujeres solamente estaban alfabetizadas la tercera parte de ese total de hombres. Y esta alfabetización se expresó sobre todo en la costa norte, en la costa central, y ahí no más, porque ya la sierra y la selva, el voto de la mujer era bastante reducido, estaba por debajo del 30%, ¿no? Entonces, aquí se nota claramente cómo los temas de acceso a la educación estaban muy diferenciados en esa época, y por supuesto, cuando se da el derecho al voto, no se toma en consideración ese tema, siendo la limitante el acceder al derecho para sabiendo leer y escribir, ¿no? Bueno, bastante sugestivos estos puntos que mencionas, Carlota, en especial lo del caso colombiano, de las mesas diferenciadas. Y por otro lado, es bastante importante lo que comentas sobre el hecho de que las mujeres tienen esta dificultad de acceder a la educación, ¿no? Y a pesar de la gran obra del Ochenio con respecto a construcción de colegios, porque cuando hablamos de grandes unidades escolares tenemos que mencionar también grandes unidades escolares para mujeres. Pero bueno, se consiguió el derecho, y hay algo que es súper importantísimo remarcar y que se olvida, ¿no? El hecho de que las mujeres podían ser elegidas, y por lo tanto tenemos a las primeras parlamentarias o congresistas que llegan a este espacio del poder legislativo. Fueron 9 en total, 8 diputadas y una senadora, y esto dejaría, no atrás, pero sí podemos decir que supera a esta primera autoridad que fue Dora Madueño, ¿no? La alcaldesa que mencionaba allá en Huancané, Puno, en el año de 1945, que había sido elegida, o a Octavia Oré en Huancavelica, que también había sido elegida en 1955. Entonces, tenemos ahora 9 parlamentarias,
¿no? Que van a de una manera u otra seguir en esta lucha, pero ahora ya desde un espacio mucho más relevante como es el Congreso, ¿no? Entonces llegaríamos a la elección del 62 y ahí sí ocurre un altibajo, por así decirlo. De las 8 diputadas, solamente 2 pudieron reelegirse, y las excusas que se dieron, ¿no?, según testimonios de la época, era que los maridos no permitieron que las mujeres siguiesen en el quehacer político porque se descuidaba la familia, estás descuidando el hogar, lo que ya hemos conversado, ¿no? Te estás ensuciando en la política. Entonces tenemos ahí, vuelvo y repito, un bajón en el Congreso. Pero por otro lado tenemos algo interesante. El 15 de diciembre de 1963, Belaúnde había convocado elecciones, Fernando Belaúnde había ganado las elecciones en ese año 63, y una de las primeras cosas que hace es nuevamente convocar a elecciones municipales en las que participa María Delgado de Odría. Y ahí empieza, vamos a decirlo de esta manera, ¿no?, una interesante historia por los altibajos que te comento, ¿no? Empieza la participación de las mujeres, pero no es una participación mayoritaria, ¿no? ¿Alguna explicación a por qué esto? Hasta el día de hoy incluso, ¿no? Sí, eso se da hasta el día de hoy, y eso nos lleva a lo que conversábamos al inicio justamente de este encuentro. Efectivamente fueron 9 mujeres las que en el 56 son elegidas. Aquí lo que a mí me gustaría llamar la atención es que la lista independiente de José Gálvez, que solamente presentó una lista para senadores y una lista para diputados para Lima, solo para la circunscripción de Lima, logran colocar a una mujer diputada con más de 113.000 votos. Pero las mujeres que votaban en esa época eran muchísimas más. Entonces, como estábamos conversando, en el año 56, cuando salen elegidas estas 9 mujeres, la lista de José Gálvez Barnechea va a presentarse tanto para el Senado como para diputados, solamente para Lima. Y ellos van a tener las votaciones más altas. Van a tener en promedio más de 113.000 votos cada uno de ellos, incluyendo a su diputada Candelaria Billinghurst. Entonces, y eso se muestra porque en la lista no solamente estaba Gálvez, sino también Raúl Porras Barnechea, que eran personas muy conocidas en el ámbito cultural de la ciudad, y además muy orientados a ser críticos al ochenio. Ellos son los que en principio van a decir que se debe anular la ley de emergencia, que había sido tan represiva para la expresión política de esa época. Y Porras Barnechea va a compartir la Comisión de Constitución con Irene Silva de Santolaya. Y a mí, yo he tenido oportunidad de mirar los dictámenes donde firman ambos, y allí se nota con claridad cómo esta participación y la producción legislativa de la congresista no estaba solamente destinada a mirar los temas de la familia, sino también tenían que ver temas de formación de escuelas. Es decir, hay una convicción de estas mujeres por dar énfasis en la educación. Y efectivamente, la educación hoy día sabemos, por los estudios de muchos, entre ellos Acemoglu y Robinson, que tanto la educación como la tecnología son los motores de desarrollo. Y a partir de la educación es que uno puede comprometerse de manera ciudadana para contribuir al bien común, ¿no? Entonces, dejar los intereses particulares para volcarse a las preocupaciones del bien común. Ahí hay un punto importantísimo que mencionas, Carlota, ¿no?, con esta senadora por Cajamarca, Irene Silva, junto con esta diputada por Lima, Matilde Pérez Martínez. Ellas forman el Frente Patriótico femenino magisterial, ¿no?, que es casualmente lo que tú estás mencionando, ¿no? Este frente parlamentario, frente parlamentario femenino. Ellas logran conformar especie de lugar en donde
tienes que de una manera u otra definir que la educación es importantísima y que si las profesoras, ¿no? Si las profesoras no están debidamente capacitadas, entonces ¿qué tipo de ciudadanos es el que estamos formando? Ahora, por otro lado, en esta elección de 1956 sí hubo una nota triste o lamentable, ¿no? Y esto lo podemos consultar en los diarios de la época, que fueron los comentarios machistas, ¿no? Que salieron en editoriales, ¿no? Del día siguiente de las elecciones. Como bien has mencionado, y ese es un logro importantísimo que a veces no se recuerda, las mujeres formaron mesas de sufragio, presidieron mesas de sufragio, las dirigieron, y hubo la absurda broma de decir de que muchas mujeres no sabían sumar, que tenían que llamar a su casa para que el marido le diga cómo sumar, ¿no? Entonces hubieron bromas absurdas de este tipo, lo cual revela el tipo de sociedad, ¿no? Que imperaba en la década del 50. Ahora, como ya hemos mencionado, para 1962 hay elecciones, se anulan, ¿no? Se cierra el Parlamento. Tenemos un año o un gobierno militar de un año, una junta militar, y en el 63 vuelven a haber estas elecciones en las cuales saldrá ganador Fernando Belaúnde de Acción Popular con el apoyo de la Democracia Cristiana. Pero lo lamentable es que solamente 2 mujeres pudieron reelegirse, y de ahí tendríamos este vaivén, ¿no? Las mujeres que lograron reelegirse fueron la señora de Gotuso y Matilde Pérez Palacios, ¿no? Fueron las 2 únicas. Ahora, ellas estuvieron hasta el 68, en que se produce el golpe de Estado de Velasco, y de ahí no volverían a haber elecciones hasta 1978, que son nuevamente para una asamblea constituyente que tiene que reformar a la Constitución de 1933. La razón, ahora ya no se trata del debate de hombres y mujeres, sino se trata del del voto universal. Entonces, 100 constituyentes, de los cuales solo 2 mujeres, ¿no? Una del PPC y otra de una agrupación trotskista, fueron las que pudieron llegar a la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué revela esto? ¿Por qué, no sé, de 9 mujeres en el Parlamento del 56 hasta 1978, bueno, con los vaivenes de nuestra democracia por las interrupciones, ¿por qué tan poca presencia femenina? Bueno, eso tiene que ver no solamente con que hay mujeres listas, mujeres preparadas para participar en los asuntos públicos y sobre todo para participar en los espacios de representación política como es el Parlamento, pero hay que trabajar en nuestra sociedad. Efectivamente, nosotros tenemos una ciudadanía bastante débil, bastante baja. La manera como nos relacionamos como sociedad también deja muchos aprendizajes por mejorar. Por ejemplo, si nosotros analizamos las relaciones de alteridad que establecemos entre hombres y mujeres, por ejemplo, en el eje axiológico, es decir, la relación en función a los valores, con las mujeres es demasiado exigente en cosas que a los hombres no se les exige. Por ejemplo, a las mujeres se les pregunta en un trabajo, ¿quién es tu esposo? Mientras que a los hombres no les preguntan quién es su mujer. Entonces, ese tema de valores, temas de relaciones, de falta de respeto y de identificar las diferencias, o el hecho de, en el eje epistémico, de conocer, no tiene que ser la mujer igual al hombre, sino tiene que ser mujer, y desde ahí representar los intereses de las mujeres y de otros sectores que ellas prefieran. Allí también hay problemas, ¿no? Porque se pide y se buscan mujeres que sean más activas, que sean más enérgicas, que sean como hombres. Entonces no le reconocen su particularidad, ¿no? O desde el eje praxeológico, ¿no? Es decir, ¿te juntas, te alejas o te acercas a las mujeres? Entonces, a veces a las mujeres más resueltas, pues las alejan porque les da temor de que se sientan interpelados los hombres. Entonces, hay un tema de la sociedad nuestra que tenemos que reflexionar profundamente para poder hacer que las relaciones y la participación en el espacio público
incluya a hombres y mujeres. Hoy en día justamente las discusiones son justamente por eso, ¿no? El tema de la paridad, de la alternancia, de que a las mujeres no las pongan a todas como relleno al final, o que una vez que salen elegidas haya acoso político, en el sentido que las obliguen a renunciar para que la persona suplente pueda asumir y sea un hombre. Por eso que ahora se pide que los suplentes sean del mismo género, para evitar justamente esas astucias, entre comillas, que le hacen mucho daño a la sociedad. Si lo miramos en el tiempo, vamos a ver eso, esa aplicación de, entre comillas, astucias que van bloqueando el acceso de las mujeres a estos espacios de representación, a estos espacios en la función pública o a estos espacios de participación equitativa de las mujeres, ¿no? Entonces allí es donde hay que trabajar mucho más, no solamente complementándolo con normas, sino también con aspectos educativos. Hemos dicho que las mujeres le dieron mucha importancia a la educación y efectivamente la ciudadanía se fortalece con una educación transparente, democrática, equilibrada, con relaciones de alteridad sanas, con el reconocimiento al otro en su diversidad. No, hablando de educación, Carlota, concuerdo con lo que dices. Es lamentable de que en la currícula de educación básica regular el 7 de septiembre sea solamente eso, el 7 de septiembre, y no se discuta, no se habla, no se enseñe acerca de la lucha que han tenido las mujeres a través de nuestra historia, ¿no?, en obtener este derecho al sufragio, este derecho al voto. Ahora, vamos ya cerrando la entrevista, de pronto haciendo un recuento. De 1979, cuando ya se obtiene, gracias a la Constitución de ese año, el derecho al voto universal, porque ahí ya los analfabetos ya son incluidos, ya tienen derecho al voto, no importa si eres hombre, si eres mujer, se baja la edad electoral a los 21 años, de 21 a 18 años ya puedes ir a votar. Entonces en las elecciones del 80 regresan las mujeres al Parlamento y estamos hablando de 2 senadoras y 13 diputadas. Luego tendríamos en el primer gobierno aprista a las 2 primeras ministras, ¿no? Una de ellas es Mercedes Cabanillas en la cartera de Educación, solo porque juramentó primero, es que tiene mayor antigüedad que la señora que ocupó la cartera de Salud, que se me va el nombre. Hilda Uriza, gracias Carlota. Y luego en 1990, en las elecciones del 90, tendríamos a Dora Larrea por el partido de la Unión Nacional Laborista, que se había resucitado, ¿no? Ella sería la primera candidata a la presidencia del Perú. Y luego ya tenemos durante el segundo gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, ¿no?, tenemos a las primeras mujeres que llegan a la presidencia del Congreso, ¿no?, que fue Marta Chávez, luego Marta Hildebrand. De ahí ha estado Luz Salgado, Ana María Solórzano del Partido Nacionalista durante el gobierno de Ollanta Humala, la misma Mercedes Cabanillas en el gobierno aprista. Entonces vemos que las mujeres han empezado a desempeñar importantes cargos, pero no con la continuidad que se espera, y lo que es lamentable es que todavía llama la atención, ¿no?, de que una mujer va a ser la presidenta de esto o de aquello, cuando debería ser la cosa más normal, y lo que debería llamar la atención es lo que hace o lo que deja de hacer el funcionario o la funcionaria, ¿no?, que va a ocupar tal puesto. Ahora también no quiero dejar de mencionar a las 2 alcaldesas que ha tenido nuestra ciudad, ¿no? La señora Anita de Fernandini, que ella sí fue designada, ¿no?, para cubrir el periodo 63 y fue reemplazada por Bedoya cuando las elecciones municipales se reactivan, y la otra es la señora Susana Villarán, que, dato o cosa curiosa, ¿no?, fueron 2 mujeres las que disputaron la alcaldía de Lima, ¿no?, porque la perdió. Y bueno, hemos estado a punto de tener en 2 elecciones a una mujer como presidenta, que ha sido Keiko Fujimori, ¿no? En la elección del 2011, el 2016, ella pasó a segunda vuelta, superó lo que había hecho Lourdes Flores a inicios del siglo XXI. Entonces tenemos una participación cada vez más activa, hay alcaldesas, hay presidentas del Consejo de Ministros. Estábamos olvidando a Beatriz Merino, que incluso también llegó a ser
la defensora del pueblo, tenemos gobernadoras regionales como Yamile Osorio en Arequipa en la gestión anterior. Entonces vemos una vez más que a partir de 1979, diría yo, con la constitución de ese año, una mayoritaria presencia de las mujeres en el ámbito político peruano. Entonces yo quisiera terminar esta conversación, Carlota, dándote las gracias por aceptar la invitación y hacerte de pronto una pregunta picante, ¿no? Siempre tiene que haber una de esas, ¿no? Una polémica. Cuando se habla de las listas al Parlamento, ¿no? Se dice que debe ser con alternancia, ¿no? Hombre, mujer, pero ahora se está tratando de debatir la paridad, ¿no? 50-50. ¿Tú estás a favor o en contra de eso? Bueno, mira, lo primero que te quiero decir es que esto que hemos discutido y que se aprobó en la Constitución del 79, se discutió en la Constitución del 31 también. Sí. Entonces, imagínense cuál sería el derrotero de la participación de las mujeres si no hubiéramos esperado hasta el 79, sino que empezamos desde el 31. La experiencia y la práctica política nos hubiera conducido bajo otras formas de convivencia. En el caso de las normas estas de la paridad y de la alternancia, a mí me parece que son necesarias estas leyes de acción positiva, en tanto las organizaciones políticas han sido vistas de dos formas. La primera es en el sentido de que vienen históricamente de ser clubes de hombres, ¿no? Entonces, eso es lo primero, y entonces el espacio es muy masculinizado. Y habían, pues, comité femenino, es el único cargo que le entregaban a las mujeres. Por ejemplo, a Dora Mayer en el Partido Aprista, cuando militó ahí 20 años. Magda Portal. Magda Portal, exacto, Magda Portal. ¿No? Y entonces, disculpa un segundo con lo de Magda Portal, ella fue elegida secretaria de Asuntos Femeninos, que se ocupaba de cosas como, por ejemplo, clínicas dentales, clínicas médicas, hasta incluso de transfusiones de sangre, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? Aya de la Torre la consideraba como compañera del partido, pero no podía ser militante. Así es, porque decía que como no tenían voto, derecho al voto, no eran ciudadanas, ¿no? Entonces ya de hecho les reconocían el hecho de que no les reconocían el hecho de ser ciudadanas. Y el otro tema que adolecen las organizaciones políticas en nuestro país tienen que ver no solamente con de manera coloquial, este club de Toby, es decir, un espacio masculinizado de hombres exclusivamente, donde le das un espacio muy pequeño a las mujeres para asuntos femeninos, sino que además hay se ha trasladado este fenómeno del caudillismo al interior de la organización política, y por lo tanto el que funda el partido y lo financia prácticamente cree que es el dueño del partido y el que debe tomar todas las decisiones. En realidad, en un régimen democrático, un partido, una organización política tiene que tener prácticas democráticas. ¿Cómo va a organizar una democracia en un país si al interior de su organización no se practican las normas democráticas? Lo cual, disculpa que te corte, Carlota, en el caso del APRA es bien ambivalente, ¿no? Porque en 1931 hubieron elecciones internas, ¿no? Donde las mujeres pudieron votar porque eran elecciones internas, pero en el caso de Magda Portal creo que ya es más que explicativo, ¿no? De cómo se manejaba esa democracia dentro del partido. Ahora, para terminar, yo quisiera señalar lo siguiente, ¿no? En el libro de Historia de los Partidos Políticos de Álvaro Rojas se mencionan 3 partidos, o el nombre de 3 partidos, pero no da mayores datos. Paso a leerlos: la Unión Progresista de Mujeres, la Acción Democrática de Mujeres y el Movimiento Cívico Femenino. Supuestamente se fundaron entre los años del 39 y el 42. Ahí tenemos una beta interesante para tratar de saber si fueron fundados por mujeres, si fueron hombres, una cuestión mixta, y por qué se diluyeron, por qué no hubo una mayor trascendencia política. Bueno, Carlota, hemos tenido una conversación bastante agradable. Una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, por poder participar con nosotros, y de mi parte, una vez más, muchas gracias, y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad.